¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, bienvenidos. Gracias como siempre por la sintonía. Yo creo que nosotros los seres humanos deberíamos conocer con suma profundidad los temas judiciales, porque el planeta entero se judicializa de alguna manera, todo se lleva al ámbito judicial. Y cuando tengo en mi escenario, que en mi fondo, a esa diosa de la justicia, a esa representación, ese símbolo de la justicia, es cuando más creo que debemos aprender de ello, porque no está bien nuestra justicia en nuestro país y hay muchos temas que necesitamos conocer y tratar. Por ejemplo, yo escucho avionetas se han incautado, o escucho los bienes de este señor van a ser rematados. Y digo, ¿cómo funciona esto? ¿Qué es esto? Porque pareciera que Bolivia es un país hecho para cometer delitos. Yo recuerdo perfectamente una persona que me robó la identidad, no voy a decir el nombre, pero me robó la identidad, sacó dinero por encima de los $200,000, entró a la cárcel 2 años y luego salió y está ahora, creo que hasta es abogada y está disfrutando del dinero que ni siquiera yo tuve en mi vida. Entonces, ¿este país está hecho para delinquir o es que realmente la justicia es fuerte, es dura y se sancionan los delitos? Para hablar de ello estoy en compañía de amigos como siempre, la más cordial bienvenida, por orden de llegada, Ramiro Llanos, abogado, ¿cómo estás? Berito, bienvenido, gracias. Gracias por permitirnos estar acá en tu programa y colaborar con el diálogo, que es lo que pretendemos hoy día, ¿no? Yo sabes, yo debería pagarte un sueldo como a docente, porque vos vienes y nos enseñas. Y lo mismo debería pagarle un sueldo a Valquiria y a Paula y a todos los que vienen, porque ustedes nos desasnan. Bienvenida, Valquiria. Gracias, Berito, de tiempo estoy aquí contenta, feliz de verte, y también a Ramiro, ¿no? Yo celebro. Para aprender e intercambiar todos los conocimientos. Yo celebro con los vasitos Yo que también. tú me has obsequiado cuando he estrenado esta Salud. escenografía. A ver, arrancaremos un poquito con esto. La ley 1008 sigue siendo la misma, se ha endurecido, es diferente, un poco para poder aterrizar en el tema de techo de paja. ¿Está igual? ¿Es mejor? Ha cambiado la 1008, que es la ley que estaba orientada a todas las sanciones a las personas con temas de narcotráfico, ¿sí? Sí, Tú dime. la ley 1008 era una ley draconiana, era una ley que afectaba a los derechos humanos. En la ley 1008 no había reconstrucción de los hechos, que era lo más importante, se trabajaba con lo que decía el investigador o el policía, y todo lo que se incluía, diríamos, en esa acta, involucraba a la persona, y a raíz de eso era presentado ante el fiscal y al juez, e inmediatamente era procesado y eran detenidos. Incluso las personas en el lugar y también las familias, involucrados todos. Prácticamente detenían a 20, 30 personas en cada una de estas actividades que hacían con la ley 1008. Era una ley atentatoria y por eso es que se llenaron precisamente los espacios penitenciarios, porque detenían yo decía aquellas veces, detenían a Padre, Madre, Hijo y Espíritu Santo. Todos iban a la cárcel. A todos los que estaban cercanos al lugar donde se había hecho una actividad delictiva, los traían a las cárceles. Me acuerdo de un señor indígena que llegó en una de esas batidas y sin saber leer y escribir de Cochabamba lo trajeron a San Pedro y pues el pobre hombre no sabía ni hablar el idioma. Ese nivel de drasticidad tenía la ley 1008. Esta nueva ley está garantizada en relación al procedimiento penal, somos un Estado garantista y hay menos posibilidades de cometer, diríamos, estas arbitrariedades, ¿no? Ajá, entonces esa es digamos, las caracterizaciones. La nueva tiene mayor aproximación a derechos constitucionales, la anterior no, era draconiana. Era draconiana, y es que era una intención de poder cambiar completamente la justicia y además de hacer que nosotros los bolivianos nos protejamos del narcotráfico, que era sin duda un flagelo en determinado momento, y bueno, lo sigue siendo, somos una nación estigmatizada por el tema del narcotráfico, ¿no? ¿Qué cambió, por favor, dime? ¿Tú cómo la ves ahora igual que Ramiro? Bueno, la ley 1008 tenía varios capítulos, ¿no? La conceptualización de lo que son sustancias controladas, y todas aquellas estaban calificadas así porque o servían para elaborar droga o como la coca y sus precursores como la acetona, la gasolina, la trementina, estas cosas, ¿no? Y lo otro, el tráfico y el consumo. Es como dice Ramiro, si en una flota había unos 5 kilos de droga, cocaína, ajá, todos entraban presos.
¿no? Y por 10 días no los dejaban comunicarse con nadie. Inclusive los encadenaban, como en Estados Unidos, un pie y otro pie, una mano y otra mano con cadena. No, y si te hallaban consumiendo, pasabas por el mismo tratamiento. Ajá. Digamos, un joven que estaba hallado con un poco de marihuana o un sobre de cocaína, era lo mismo, ¿no? Era lo mismo. A mí particularmente, como dice Ramiro, todos entraban en una bolsa, se incautaban bienes justa o injustamente. Sin embargo, la parte positiva era que había un temor, ¿no? Un temor a que te hallen en aquello. Claro que ahora sí se ha flexibilizado, sí se respetan los derechos humanos, pero tú ves en el Alto, todos venden marihuana, todos venden cocaína, lo mismo en los colegios. Bajo el pretexto de ser consumidores. Ahora, no, igualito está penado, pero como es menos draconiana, en todas partes venden. Antes era menos. Por ejemplo, en la Figueroa ahí venden, ¿no? Todos los turistas van allí. Claro, todos. Sí, como las pornos, ¿no? Bueno, una cosa lo increíble. malo de la ley 1008, lo bueno era que no había eso, ¿no? Ahora se ha flexibilizado, hay aquello. Entonces lo que tienen que aumentar son los patrullajes, ¿no? Ok. Doy la más cordial bienvenida a Paola Barriga, amiga de la casa también. Bienvenida, Paulita querida. Un gusto inmenso estar con ustedes, compartir con todo el set, siempre un honor compartir con ustedes y con toda la gente hermosa que Paulita, te acompaña. yo quisiera saber, me acuerdo que veían en televisión cómo a Moria Kazán la agarraron, creo que en Paraguay o no sé dónde, y le habían pillado en su cartera una bolsita de cocaína, ¿no? Que era muy poquito para su consumo, dice, o sea, como si nada, hablan de que se consume. Ahora la pregunta es, ¿aquí existe una diferenciación entre lo que es el narcotraficante y el que consume? Por supuesto. ¿Sí? Claro que sí. Se hace una diferenciación, inclusive para las imputaciones, para el proceso en que conlleva un arresto, por ejemplo, ¿no? El poder identificar si es consumidor, porque como consumidor muchas veces adquieren más de los 2 o 3 gramos permitidos. Y muchas veces ellos compran algo más de esos 3 permitidos, pero existen patrullajes que identifican quiénes están vendiendo, pero lamentablemente siempre los arrestan a los que están comprando y son consumidores. Dentro de una audiencia de medidas cautelares se debe demostrar de inmediato. Una vez aprendida esta persona y sea consumidora, se tiene que procesar de una vez un análisis forense. Este consumo de cocaína, de marihuana en el cuerpo queda como 3 meses. Claro. Entonces, la marihuana un poquito más, creo, como 6 meses, sí, ¿no? Entonces se identifica plenamente si es consumidor o él es el que está vendiendo. Si es que es una persona que está vendiendo, obviamente la sanción es mucho más alta. O sea, pero me dices que el vendedor puede no ser consumidor. Sí. Esa es la característica en Bolivia. El que vende no consume, prefiere cerveza, prefiere alcohol. O sea, en el nivel de incidencia criminológica, el vendedor se abstiene de consumir. En la cárcel hay mucha gente que ha vendido, están presos por narcotráfico, pero no son consumidores. Consumen. En cambio, en otros países el vendedor también es consumidor. ¿No? Y entonces ahí se involucra. Y el 0,2% crece cada año el consumo de cocaína en Bolivia. Y la cocaína es la que no hay personas que se puedan rehabilitar del consumo de la cocaína. Se quedan y la proporción es geométrica. Si hoy consumes, ¿sabes cómo? Medio kilo de cocaína es lo que consume un turista, por decir, cuando viene a Bolivia y digamos está en un hotel y se pierde 3 días y se pone las hileras de cocaína y va aspirando. ¿Medio kilo? ¿Qué? Medio kilo. ¿Qué? ¿Una persona puede meterse medio kilo al cuerpo? 3, 4 días. Que se meten a los hoteles, Y también se inyectan. Sí, ¿no? pues porque están haciendo aquí ahora un turismo a ese estilo, ¿no? Y se los traen a los extranjeros ofreciéndoles entonces, todo eso. Lo que se ha democratizado el tráfico de cocaína. Antes era tal vez una élite, como dice. Sí, y ahora es todo el mundo, ¿no? Y ha ido bajando, y todos consumen. Pues y empleados públicos, ¿no? Etcétera, todos. Y los vendedores también. Y no estamos tomando medidas en ese sentido, porque en el próximo futuro vamos a tener personas adictas en las calles.
afectados por Qué esto. horror. Bueno, aquí yo quiero hablar de un personaje al que creo que todos hemos escuchado en algún momento. Hay como un mito sobre este ser humano que es techo de paja. La nota habla de que se van a subastar sus bienes, apellida Roca Suárez, él conocido como techo de paja, pero luego de ver este material quisiera que nos acordemos un poco de quién era este caballero. Me acuerdo que una vez cuando estaba en el Parlamento me trajeron así 2 cuerpos y me dijeron: aquí está toda la historia de techo de paja y de un abogado más famoso que hay por ahí, que era gran amigo de él. Pero vamos a ver la nota y enseguida regresamos. Estamos pidiendo fotocopia legalizada a la sala penal segunda del auto de vista que confirme esa sentencia de primera instancia. En su defecto ya se ha entregado una copia legalizada que ha sido emitida por el Tribunal Supremo de Justicia con relación al auto supremo, que confirma la pena de 15 años en contra del señor Jorge Roca Suárez. Lo que nosotros habíamos indicado el otro día, y valga la aclaración, hemos indicado que íbamos a monetizar los semovientes del caso de techo de paja, que son aproximadamente, superan el centenar de semovientes que se encuentran en la ciudad de Santa Cruz. Con relación a los demás bienes, nosotros tenemos la administración, tienen la condición de incautado. Entonces, lo que vamos a monetizar de forma anticipada son los semovientes. Vamos a lanzar un concurso público, una subasta pública en la ciudad de Santa Cruz, en donde cualquier ciudadano ávido o que tenga la actividad de agrícola o agricultor pueda personarse y pujar por estos semovientes. Los bienes que están incautados por techo de paja, del caso techo de paja, son 11 activos, son diferentes. Estamos hablando de inmuebles, departamentos, haciendas, semovientes, estamos hablando de maquinaria agrícola, etcétera. Entonces, están divididos por activos y están administrados por esa naturaleza, por DIRCABI. Entonces, lo que simplemente nosotros estamos aclarando es que se van a monetizar los semovientes, ¿no? Los semovientes que superan son más de un centenar de semovientes que vamos a monetizar en la ciudad de Santa Cruz, donde cualquier persona va a poder pujar con relación a este tema. De paja, ya, ¿quién es? Te digo, Ramiro, ¿quién es este señor? Bueno, ya todo el mundo lo sabe. Es un hombre con plata que quieren sacarle plata ahora a los que gobiernan. Ya, Así pero yo te espera, digo. ¿pero de dónde tiene la plata, pues? Tiene dinero del narcotráfico, sabes que tantas actividades en esos tiempos en los que no había control. El Chapare era una zona no estaba todavía el camino, él llegaba hasta, ¿cómo es esto? Los cocaleros tampoco estaban organizados. No estaban organizados, ¿no? Hasta ahí llegaban las flotas y de manera irregular. Ahí llegaba la gente, ya llegaban los avionetas, ya era un consumo, un tráfico enorme en el que la cocaína se vendía, según dicen, no he tenido, pero he hablado con mucha gente ahí, en bolsas, en los mercados, etcétera. Y ahí entraron estos hombres que hacían este mercado de la Oriental, cocaína. cruceño, ¿no y es traían cierto? y venían los colombianos, ellos entregaban la cocaína y ellos entregaban el dinero. Y han aparecido varias bandas, entonces vías del avión, según los relatos, y había otro que te esperaba y mataban a los que reciben el dinero, es decir, la tierra de nadie. Claro. Y entonces esto ha ido creciendo, y después se ha ido asentando en algunas cabezas. Y esas cabezas precisamente son una de estas, que era el sobrino del señor Suárez, ¿no? Que es Roberto Suárez, ¿no es cierto? Sí. O sea, Y toda eso la generó familia dinero. era parte del... Claro, porque era la vida, era el negocio, era la actividad lícita. ¿Venianos? Venianos, ¿no? sí, era la actividad lícita. Y después cuando se aprueba ya la ley 1008, los van deteniendo y van entrando a las cárceles. Después viene a muchos de ellos que se beneficiaron fue el decreto de los narcoarrepentidos, los detuvieron, estuvieron un poquito tiempo, 2 años, los declararon y al año, a los 6 meses, ya salieron en libertad. Y después que se fue la crema de los narcotraficantes, quedaron los demandos inferiores, que llenaron también las cárceles. Se organizaron. Y bueno, esa es más o menos y tienen enorme cantidad de bienes que están, tendría que ver como una especie de salón de fiesta, imagínense la gente. Todo alrededor del salón de fiesta están los papeles de los bienes incautados, desde esos tiempos, y que han sido utilizados por diferentes instancias públicas, por diferentes miembros del órgano ejecutivo, y ya se han ido perdiendo. Y este señor tenía unos bienes en Santa Cruz, sobre todo, que también están supuestamente incautados y en resguardo, pero están totalmente ya abandonados. Cuando se incautan los bienes y se los subasta, cualquier ciudadano puede acceder a ello. Claro. La filosofía es que es un bien inmueble que se origina o una fortuna que tiene un origen ilícito, ¿no? Puede ser delitos de corrupción con las nuevas leyes o narcotráfico, ¿no? Y el narcotráfico se considera tan negativo y tan generador de fortunas que vulnera vidas. Entonces, la ley 1008 contemplaba la subasta de estos bienes o la adjudicación al Estado para generar políticas de prevención, precisamente
para la drogadicción, ¿no? Evitar la drogadicción, evitar la fabricación. Hubo un programa Coca por Desarrollo, ¿te acuerdas, no? Que claro que sí. Parte fue un éxito y parte también fue un fracaso. No pudieron. Pero se supone que con esos bienes tienen que generar políticas de prevención para el mismo tema. Son fortunas mal habidas. Mal habidas, claro. Entonces, pero interesante eso, ¿no? Que se lo puede adjudicar cualquiera y no más bien ir a beneficio del Estado para poner, qué sé yo, un albergue, una casa de también, acogida. Una subasta etcétera, tiene ese camino. ¿no? Tiene también ese objetivo. ¿Qué opinas? Pero Verónica, por ejemplo, hemos podido advertir todos, se encontró un hangar de petas cuando fue detenido Barbas Chocas. ¿Y dónde está una sola de esas petas? Pasaron a la policía, inicialmente siempre tenían el logo, hemos visto, sí. Ahora no existe una sola. Entonces, ¿dónde está en la misma sociedad? Porque nosotros no podemos hacer un reclamo, tendrían que ser las autoridades del momento, pero al final todo se fue desvaneciendo. Este tema de las ganancias mal habidas que han generado esta compra de todos estos inmuebles, obviamente son plenamente identificadas. Al identificar al autor del delito, claro, se tiene obviamente la participación de una ganancia ilícita. Por ejemplo, en el caso de Marco Cámara se está ingresando también a al remate ya con de estos bienes, con estos bienes de ganancias ilícitas. De ganancias ilícitas. Bueno, me sorprende porque aquí yo escucho, por ejemplo, esto que viene en la segunda nota, que desde el 2017 se han secuestrado 38 narcoavionetas que tienen más de 70 incautadas. ¿Y qué están haciendo con eso? Veamos, por favor. Desde el año 2017 a la fecha, son 38 avionetas que se han entregado a DIRCABI producto del narcotráfico operativos que ha realizado la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. A nivel global, es decir, desde más de hace 2 décadas, 3 décadas atrás, DIRCABI tiene la administración de más de 70 avionetas en diferentes condiciones, entre incautadas y confiscadas. Entre el año 2017 al 2018 se han incautado 38 avionetas con diferentes características, diferentes placas, avionetas que en primer lugar tenían una regulación o un control nacional y otras avionetas que estaban pues ilegalmente surcando los cielos de Bolivia. Entonces ese es el sentido del informe que ha dado el ministro de Gobierno. La mayoría es nacionalidad, la mayoría es nacionalidad boliviana, un porcentaje peruanas y un porcentaje de nacionalidad brasilera, ¿no? También tenemos una que otra placa, paraguaya, entonces que tenemos bajo nuestra administración y que han sido entregadas en depósito judicial provisional a las Fuerzas Armadas, en este caso la Fuerza Aérea. Entonces la mayoría de las placas son bolivianas. Si algunas personas privadas que se dedican quizás a esta actividad han prestado estas avionetas para el narcotráfico, entonces nosotros hemos hecho el seguimiento correspondiente y la mayoría es otro porcentaje que le sigue. En segundo lugar serían las avionetas con placa peruana, en tercer lugar las avionetas con placa brasilera y en último lugar con placas uruguayas. Sí, yo sé que la última persona que estaba encargada de bienes incautados, una mujer, la señora Mirta, apellido, sí, está detenida, está presa, ¿no? Entonces, yo digo, ¿dónde están estas cosas? ¿Dónde 70 incautados? No, esa es la MNRista, la Mirta Quevedo, es otra. ¿Dónde está todo esto? Yo sé que no existe tampoco una lista, por ejemplo, de bienes incautados, sobre todo de inmuebles en Santa Cruz, y cuesta trabajo encontrar para cuando tienen que hacer procesos, etcétera. Entonces, ¿realmente esto es real? ¿Dónde se queda 70 avionetas incautadas y qué? ¿Las tienen en un garaje y están guardaditas en un hangar, en este caso, están guardadas? Yo hallo una cosa muy rara que no es solamente de este gobierno, ¿no? Ajá. Viene de todos los gobiernos. El proceso de narcotráfico es un proceso sumario, con la ley 1008, muy rápido. Muy rápido. Casi es un proceso del oscurantismo, ya eres culpable. La sentencia, ya no, olvídate que vas a ser inocente. Ya te han pescado, tu sentencia ya está lista. Por eso la mayoría de los abogados le someten a juicio abreviado inmediatamente. Tú vas a tribunales, marihuana, cocaína, juicio abreviado es narcotráfico, ya está la sentencia, ¿no? Los abogados aquí hemos visto y sabemos que es así. Inmediatamente viene el juicio civil, es decir, si se han incautado bienes, y ese juicio también tiene que ser sumario. Por eso, cuando han incautado una avioneta y el Estado no hace el proceso civil, no voy a estigmatizar este gobierno, todos los gobiernos, ¿no? Entonces estamos hablando
de que hay una mafia estatal que no está transparentando esos recursos pueden ser aviones. Y en todos los tiempos, casas. porque estamos acordándonos del, ¿qué se llamaba el rubio ese? Barbachocas, igual. claro. Y además, todos los narcotraficantes se quejaban, Neco Domínguez, Oso Chavarría, los más, ¿no? A todos les han incautado. Sabemos públicamente, de manera transparente, como indicaba además la ley 1008, ¿no? Que debíamos saber exactamente en qué se estaba ocupando cada inmueble o cada bien, no lo sabemos. ¿No? Máximo lo del alto, inmuebles de autos del IRCABI ha donado la presidencia para que los 14 distritos tengan, ¿no? Pero ni aún así, digamos, han tenido los 14 vehículos, los 14 distritos. Claro, no, pero te estoy diciendo es lo máximo que yo he visto transparente de esos bienes. Y como dice la doctora Barriga Paola, no se sabe, es otra mafia. Sí. O sea, es un modo de adquirir y desaparecen en el limbo. Es que no hay interés, ¿sabes qué? Bueno, y es que tampoco hay, ¿qué tendría que hacer los ciudadanos? ¿Tendríamos que hacer un seguimiento para eso? Existen las instancias, además, que deberían, uno, ejecutar, por ejemplo, se hace la incautación de vehículos. Al otro día se va a verificar y ya están totalmente desmantelados, ya no tienen motores, ya no tienen radios, ya no tienen equipamiento. Estos que refiere la doctora definitivamente son los únicos que no sé cómo los han podido proteger, pero sí existen las instancias. Ahora el Ministerio de Gobierno es pues encargado de... Ahora al narcotraficante nunca se le devuelve nada, ni a otras personas, eso se queda. Ajá. Son objetos, son cosas obtenidas con una ilicitud. Entonces, al tener ese dinero ilícito y al haber adquirido esos inmuebles, por eso normalmente usan palos blancos, entre comillas, ¿no? Claro, para que no les quiten pero todo. Ahí viene el proceso civil, es incautado, pero para que eso pase al Estado tiene que ser confiscado, creo que es la palabra. Una vez que está confiscado, se puede disponer de esos bienes. Esos procesos civiles que han iniciado algunos han evitado que estas sean, que pasen al Estado definitivamente para ser vendidos, etcétera. Y como hay un tiempo ahí de un año, medio año, no sé el tiempo que dure ese proceso, ahí sucede lo que dice Paola, se desaparecen los bienes, o se pierden las cosas. O si tú eres responsable, y ha habido de los casos que me estoy acordando, tú tienes el departamento que está incautado y te vas a vivir ahí con tu familia y vives mientras está incautado. Y el Estado da a otras personas como una especie de, no me acuerdo el nombre, depositario para que se haga cargo de estos bienes. Y ese señor que está ahí, pues, en los garajes donde están los autos, que he conocido muchos, están sin llantas, sin motores, son cáscaras. Los bienes igual, aquellos que me acuerdo de frente a Santa Cruz, allá frente había un lugar donde, Aqualandia, algo así, todo eso está incautado, eso creo de los Chavarría, todo desaparecido. ¿Dónde va ese dinero? Es la pregunta. En este y en los anteriores gobiernos. Va dineros de quienes están ejerciendo función pública. Pero no es solamente de ellos. Yo me acuerdo que, por ejemplo, una vez fui a la zona sur, muy abajo, casi por Palomar. Tú has llevado ese caso de Escobar. ¿Cómo era? Dante Escobar. Dante Escobar. Y me decían que había ahí abajo una serie de terrenos que eran de Dante Escobar, que estaban a nombre de él. Y ahora tú ves casitas y ves todo. No. Los bienes que estaban a nombre de Dante Escobar, todos están, 62 bienes hemos notado, ¿no? Pero él tenía, dicen, otros bienes a nombre de terceros, ¿no? Y todos dicen, no, pero es del Dante Escobar, pero vas a derechos reales, es de otro, ¿no? Ah, ya, palos blancos, como decíamos. Sí. Bueno, permítame hacer una pausa, ahora entiendo qué pasa con este tema. Entonces, en conclusión, así con una sola frase, esta ley no es positiva a comparación de la 1008. ¿Era mejor la 1008? Yo que soy, digamos, conservadora, y tratándose de narcotráfico, y yo que quiero que nadie sea drogadicto, yo que la ley 1008 debe rescatarse en algo, ¿no? Pero el debido proceso es una cosa que está muy bien que se haya eliminado de la ley 1008, porque no podías ver a tu pariente inocente o culpable 15 días. 15 días, claro, seguro. ¿Tú prefieres esta? ¿O hay un término medio? Sí, yo me acuerdo de un estudio de 40 tipificaciones al tráfico, se decía, desde llevar agua destilada, todo lo que todo era tráfico. Entonces eso ha cambiado, pero también ha democratizado el narcotráfico y todos están metidos ahora, no sabes con quién no es narcotraficante en este tiempo. Y quién no es consumidor, ¿no? Y también se ha democratizado el consumo, ¿no? Y esto es peor, ¿no? Porque es un delito de lesa humanidad, porque la droga mata, no mata en un momento, mata en los años. Y mata familias. Y mata familias, y esas personas van a matar a otras, es una cadena muy complicada. ¿Cómo lo ves tú del anterior a este, Paola?
Definitivamente yo creo que tenemos que ver un punto intermedio, ¿no? Porque como bien decía la doctora, por ejemplo, se tenía una etapa en la cual los más pesados narcotraficantes estaban en San Pedro y los pisacocas estaban en Chonchocoro, ¿no? Existía igual una injusticia, una desproporción ante el delito, pero, y hemos podido advertir, les vuelvo a hablar del caso Barbachocas, ¿no? Él estaba en San Pedro, Óscar Chavarría también, Chavarría estaba también acá. A ninguno lo subieron a Chonchocoro, pese a la restricción taxativa de esa ley. Igual existían beneficios, entonces tenemos que ver, yo creo, un punto neutro en el cual sí se debería nuevamente restablecer todo lo que conlleva el sancionar este delito. Muy bien, yo me tengo que ir a la pausa, pero lo único que yo quisiera pedirles a las autoridades que se encargan de estos temas es lo siguiente, no detengan a la coca, no encuentren cocaína, no encuentren marihuana, encuentren a los que lo hacen, porque lo interesante es que encuentran millones de kilos y una persona. No tiene ningún sentido. Encuentren a los que están metidos en él, agarren a los peces gordos, encuentren a los narcotraficantes, no al pobrecito que estaba cuidando la hacienda y que paga el pato por todo el mundo. Es que o son venezolanos o colombianos. Bueno, voy a hacer una pausa, la próxima media hora vamos a hablar del tema trata y tráfico de personas que sigue estando candente y que hay que tocarlo desde la perspectiva jurídica. Ya volvemos.